El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Renato era un hombre de mediana edad que había hecho de la pintura su vida. Cada rincón de su pequeño estudio en Barcelona estaba adornado con lienzos en blanco y cuadros que reflejaban no solo paisajes y objetos, sino también emociones, sueños y anhelos. Desde que tenía memoria, siempre había tenido una pasión inquebrantable por capturar la esencia de la realidad en sus pinturas. Para él, cada trazo era un susurro del alma, cada color una vibración del corazón. Un día, mientras la lluvia caía con fuerza sobre las calles de Barcelona, Renato decidió salir a buscar inspiración. La ciudad, bañada en un tono grisáceo, parecía cobrar vida con el sonido del agua al golpear el suelo. Las luces de los cafés y las farolas reflejaban destellos en los charcos, creando un ambiente casi mágico. Fue entonces cuando, a través de la cortina de gotas, vio a una mujer que parecía flotar entre las sombras. Su cabello, empapado, se adhirió a su rostro, pero había algo en su expresión que iluminaba la penumbra de aquel día. Renato, cautivado por su belleza, se acercó lentamente. Sin pensar, sacó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujarla. Capturó cada rasgo, cada gota que caía de su piel, pero había algo más que quería plasmar. En ese momento, decidió utilizar colores vibrantes y un estilo más libre, casi abstracto, como si su alma quisiera gritar su conexión con ella. A medida que su lápiz se deslizaba sobre el papel, la imagen de la mujer cobraba vida, y él le dio el nombre de Paula. Cuando terminó, se quedó mirando su obra con una mezcla de satisfacción y melancolía. En el fondo de su corazón, sabía que ese dibujo no era solo un retrato. Era un símbolo de un amor idealizado, un reflejo de su anhelo por encontrar a alguien especial. Sin embargo, la lluvia continuó cayendo, y Paula desapareció entre la multitud, llevándose consigo la esencia de aquel encuentro fugaz. Los años pasaron, y Renato guardó celosamente el dibujo en su casa. Se convirtió en un recordatorio de aquel instante mágico, pero también en una prisión de recuerdos que no se atrevía a dejar atrás. En la soledad de su estudio, el retrato de Paula le susurraba secretos de un amor no correspondido, un ideal que siempre pareció estar fuera de su alcance. Con el tiempo, la vida de Renato dio un giro inesperado cuando su hija, Visus, llegó a su vida. Su risa y energía llenaron su hogar de alegría, y aunque se sentía completo como padre, la figura de Paula seguía presente en su mente. Nunca había compartido esa historia con su hija, pero el recuerdo del amor que había soñado seguía siendo parte de su identidad. Un día, mientras Visus jugaba en casa con su amiga Olivia, la niña se acercó al cuadro de Paula, colgado en la pared. Con curiosidad infantil, comenzó a admirar la pintura, y Renato sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión que veía entre su hija y el cuadro era inquietante. Era como si Olivia, con su cabello rizado y su sonrisa, reflejara la esencia de Paula, de una manera que nunca había anticipado. Cuando la madre de Olivia llegó a recogerla, sus ojos se posaron sobre el cuadro, y su expresión cambió por completo. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó con un asombro palpable. Renato, sintiendo una oleada de nervios, respondió evasivamente que había comprado el cuadro en una galería. La madre se quedó mirando la pintura, sumida en sus pensamientos, mientras él intentaba desviar la conversación. Pero no pudo evitar sentir que un nuevo capítulo estaba por comenzar en su vida.
La conexión entre el pasado y el presente se tejía con hilos invisibles, y Renato no podía dejar de preguntarse si algún día Paula volvería a ser parte de su historia. Con cada encuentro, cada conversación, la sombra de su amor perdido comenzaba a resurgir, y el deseo de descubrir la verdad se apoderaba de él. Así, con el eco de la lluvia aún resonando en su mente y el misterio de Paula tomando forma en su corazón, Renato se preparó para lo que el destino le tenía reservado. A medida que pasaron los días, la curiosidad de Olivia por el cuadro de Paula creció. Cada vez que venía a jugar con Jesús, su mirada se dirigía inevitablemente a la pintura. Renato, sintiendo el peso de la verdad sobre su corazón, intentaba encontrar maneras de desviar la conversación, pero no podía ignorar la conexión que ambas niñas sentían hacia la obra. Un sábado por la tarde, mientras las risas de las niñas resonaban en el salón, Olivia se acercó a Renato con una determinación inesperada. ¿De verdad compraste el cuadro en una galería? Me gustaría saber quién lo pintó, dijo con un brillo de emoción en sus ojos. Renato sintió un nudo en el estómago, sabía que debía tener cuidado con sus palabras. Sí, lo compré, mintió. Era una pieza muy especial que encontré hace años. Me pareció hermosa y decidí llevármela a casa. A pesar de su voz tranquila, sentía que cada palabra era un hilo que tejía una red de complicaciones. La verdad lo perseguía, pero no estaba listo para compartirla. Olivia, sin embargo, no se dio por vencida. Quiero conocer al artista. Debe ser increíble. Tal vez podríamos ir a la galería y preguntarles. Renato sintió que la presión aumentaba. La idea de que alguien descubriera la historia detrás del cuadro lo aterraba, pero sabía que no podía frenar la curiosidad de la niña. Te aseguro que el artista es un verdadero talento, respondió, intentando cambiar el enfoque. Pero ahora está muy ocupado y no se presenta mucho en público. Esperaba que esa afirmación la desanimara, pero Olivia seguía mirando el cuadro con una mezcla de admiración y deseo de saber más. Al día siguiente, Olivia le contó a Jesús sobre su intención de buscar al artista. Voy a preguntar a mi mamá si sabe algo sobre él. Tal vez pueda ayudarme a encontrarlo. La idea de que su madre pudiera involucrarse llenó a Renato de pánico, pero intentó mantener la calma. Esa misma tarde, Olivia se acercó a su madre, la cual escuchó con atención. Mamá, he visto un cuadro increíble en casa de Jesús, y quiero saber quién lo pintó. ¿Puedes ayudarme a buscar al artista? La madre de Olivia, intrigada por el entusiasmo de su hija, accedió a ayudarla y comenzó a investigar en línea. Mientras tanto, Renato intentaba distraerse pintando, pero su mente estaba lejos, atormentada por la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. En un intento de protegerse y proteger a Paula, decidió tomar medidas preventivas. Cuando Olivia volvió a preguntar sobre el cuadro, él, con voz firme, replicó que su exesposa había sido la que lo había comprado. Su intención era desviar la atención de Olivia y, con un poco de suerte, cerrar la puerta a futuras investigaciones. Olivia, intrigada, preguntó, ¿de verdad? ¿Dónde está ella ahora? Renato dudó un instante antes de responder. Ella se mudó a otra ciudad y ha estado ocupada con su nueva vida. Pero puedo darte su número si quieres preguntar. Así fue como la madre de Olivia, al enterarse de que la exesposa de Renato podría tener información sobre el cuadro, decidió contactarla. Cuando la mujer al otro lado del teléfono escuchó el nombre de Paula, sintió un escalofrío. No, yo no compré ese cuadro, dijo con voz firme. Estaba allí cuando Renato se mudó y ya estaba colgado en la pared. La revelación dejó a Olivia atónita. ¿Estás segura? Porque Olivia realmente quiere saber quién lo pintó. La exesposa, confundida, comenzó a recordar. El cuadro había sido un tema de conversación entre ellos, y el nombre de Paula se entrelazaba en sus memorias. Déjame pensar, murmuró, mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente.
De regreso en su casa, Renato se sentía cada vez más acorralado. La búsqueda de Olivia había comenzado, y aunque había tratado de proteger su pasado, sabía que no podría escapar de la verdad por mucho tiempo. Cada día que pasaba, la sombra de Paula se alzaba más sobre él, trayendo consigo recuerdos de un amor perdido y el deseo de redescubrir lo que había dejado atrás. El destino parecía acercarse, tejiendo un hilo entre su presente y su pasado. Renato sabía que el tiempo se agotaba y que pronto tendría que enfrentar la realidad. Mientras tanto, las risas de Visus y Olivia resonaban en su hogar, llenándolo de alegría, pero también recordándole que cada instante podría ser una puerta abierta hacia lo desconocido. La búsqueda de Paula había comenzado, y Renato no podía evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tarde caía suavemente sobre Barcelona, y el sol comenzaba a ocultarse tras las nubes grises, dejando un ligero matiz dorado en el horizonte. Renato se encontraba en su estudio, rodeado de lienzos, cuando escuchó el timbre de la puerta. Era Giselle, la madre de Olivia. A pesar de su creciente inquietud por la búsqueda de Paula, decidió abrirle la puerta con una sonrisa. «Hola, Renato». «Espero no interrumpir», dijo Giselle, su voz llena de calidez. «Olivia me comentó sobre el cuadro, y me gustaría hablar contigo. Quizá podamos unir fuerzas para encontrar al artista». Renato asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. «Claro, pasa. Me encantaría escuchar tus ideas». La invitó a sentarse en un rincón del estudio, donde la luz se filtraba a través de una ventana, iluminando el espacio de una manera acogedora. Mientras se acomodaban, Giselle comenzó a hablar sobre su vida. «Conocí a mi esposo en un momento complicado de mi vida. Él era un artista también, pero de un tipo muy diferente al que me gustaría conocer. Nos conocimos en una galería, y me cautivó su pasión. Era un hombre maravilloso, pero su voz se tornó melancólica, desapareció un día sin dejar rastro. Solo se fue, y yo me quedé con Olivia, que tenía apenas 2 años». Renato escuchaba atentamente, su corazón latiendo con fuerza. No sabía si debía preguntarle más sobre su exesposo, pero la historia de Giselle resonaba con la suya de una manera que le resultaba familiar. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «Debe haber sido muy duro para ti». «Lo fue», respondió Giselle, su mirada perdida en el pasado. «A veces me pregunto si alguna vez volverá, pero he aprendido a seguir adelante. Ahora, mi prioridad es Olivia. Ella se parece tanto a mí y a la vez es tan diferente. Por eso, cuando vi el cuadro, no pude evitar sentir que había algo especial en él. Quisiera ayudarla a encontrar al artista». Renato se sintió conmovido por su deseo de ayudar a Olivia. La idea de que Giselle quisiera implicarse lo hizo sentir un poco más ligero. «Te agradecería mucho eso», dijo. «No he podido encontrar la manera de hablar con el artista, y no sé por dónde empezar». «¿Cómo es posible que el cuadro se asemeje tanto a Olivia? Es como si hubiera capturado su esencia», comentó Giselle, su voz llena de una mezcla de curiosidad y asombro. «¿Estás seguro de que no conoces al artista?» «Lo compré en una galería», insistió Renato, evitando mencionar la escena en la que había pintado a Paula. La imagen de la mujer en la lluvia lo seguía atormentando, y no estaba listo para abrir esa herida. «Mi exesposa lo adquirió cuando nos mudamos juntos. Nunca supe mucho sobre el artista». «Es curioso», dijo Giselle, mirando fijamente el cuadro, «la conexión entre una obra y su artista es tan profunda. Quiero ayudar a Olivia a encontrarlo. Me gustaría conocerlo, pero también quiero entender por qué parece tan igual a ella. Es una coincidencia que no puedo dejar de pensar». Renato sintió que su pulso se aceleraba. ¿Podría Paula ser en realidad Giselle, o al menos, tener algo de ella? Pero no podía arriesgarse a decir algo que lo comprometiera. «Quizás solo sea un juego del destino», respondió evasivamente,
forzando una sonrisa. El arte tiene la capacidad de capturar momentos y emociones, y a veces refleja lo que hay en nuestro interior. Giselle asintió, comprendiendo su perspectiva. Quizás deberíamos investigar más sobre el cuadro, y ver si hay alguna pista sobre el artista que nos lleve a él. Quizás podamos preguntar a la galería o buscar en exposiciones pasadas. Esa suena como una buena idea, dijo Renato, aliviado de tener a alguien a su lado en esta búsqueda. A medida que la conversación avanzaba, ambos compartieron historias sobre sus vidas y los desafíos que habían enfrentado como padres solteros, creando una conexión inesperada entre ellos. Mientras la tarde se convertía en noche, Renato no podía evitar pensar en Paula. La idea de que su figura se hubiera entrelazado con la de Giselle y Olivia era abrumadora. ¿Sería Paula realmente quien había pintado el cuadro, o simplemente su propia fantasía había creado esa conexión en su mente? Con esas preguntas resonando en su cabeza, Renato se despidió de Giselle. Gracias por venir y por querer ayudar a Olivia, le dijo, mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Se sintió un poco más ligero, pero también consciente de que las verdades de su pasado estaban a punto de salir a la luz. El destino parecía estar jugando sus cartas, y Renato se preparaba para lo que vendría. La búsqueda del artista había comenzado, y cada día que pasaba, las piezas de su vida se acercaban a encajar de una manera sorprendente y reveladora. El sol brillaba intensamente sobre Barcelona mientras Renato se preparaba para acompañar a Giselle y Olivia en su búsqueda del artista detrás del cautivador cuadro de Paula. El aire estaba impregnado de la emoción de un nuevo comienzo, y aunque Renato sentía un nudo en el estómago, sabía que debía enfrentar la situación de una vez por todas. ¿Estás listo?, preguntó Giselle, su voz llena de determinación. Olivia, a su lado, saltaba de entusiasmo, incapaz de contener su alegría por la aventura que les esperaba. Renato sonrió, intentando ocultar su ansiedad. Listo, vamos. El trío caminó por las calles empedradas de Barcelona, la ciudad vibrante a su alrededor. Conversaron sobre la vida y el arte, mientras Renato intentaba mantener la conversación ligera, evitando cualquier tema que pudiera acercarse a Paula. Sin embargo, cada vez que miraba a Olivia, recordaba la imagen de la mujer bajo la lluvia, y cómo esa escena había dado vida a su anhelo por el amor y la conexión. Al llegar a la galería donde había comprado el cuadro, Giselle y Olivia miraban con ojos brillantes las obras en exposición. «Este lugar es asombroso», dijo Olivia, dejando escapar un suspiro de admiración. Renato se sintió un poco más relajado, disfrutando de la emoción de las niñas. «Hola, bienvenidos», dijo una mujer con una sonrisa amable, acercándose a ellos. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Giselle, con confianza, comenzó a explicar su interés en el artista del cuadro de Paula. «Estamos buscando a quien lo pintó. He escuchado que es un artista muy talentoso». La mujer asintió, tomando nota. «El artista que pintó ese cuadro es bastante conocido. Se llama Alberto, y su estilo es muy distintivo. A menudo captura la esencia de sus modelos de una manera mágica». Renato sintió un escalofrío. «Alberto». La resonancia del nombre lo impactó. Sabía que había un gran talento detrás del cuadro, pero nunca había considerado que podría ser alguien con quien él estuviera familiarizado. «¿Podría decirnos cómo encontrarlo?», preguntó Giselle, su voz llena de expectativa. «Es importante para nosotros conocerlo». La mujer asintió, escribiendo algo en una tarjeta. «Claro, aquí tienen su número de contacto y la dirección de su estudio. Él es muy accesible y le encanta conocer a quienes aprecian su trabajo». Olivia saltó de alegría. «Vamos a buscarlo», exclamó, su emoción contagiosa. Renato, aunque sintió un torrente de nervios, se unió a su entusiasmo. Mientras se dirigían al estudio de Alberto, la mente de Renato giraba. ¿Podría ser que Paula y este Alberto fueran parte de la misma historia? Finalmente, llegaron al estudio,
un espacio que rebosaba creatividad. Las paredes estaban adornadas con obras vibrantes y diversos materiales de arte. Al abrir la puerta, el aroma a óleo y pintura fresca llenó el aire, evocando una sensación de familiaridad en Renato. Alberto, un hombre de mediana edad con una mirada intensa y amable, los recibió. Hola, ¿en qué puedo ayudarles? La voz de Alberto era cálida, y la energía en la habitación se sentía viva. Giselle dio un paso adelante, mostrándole la imagen del cuadro en su teléfono. Queremos saber quién lo pintó. Es una obra hermosa. Ah, el cuadro de Paula, dijo Alberto, su voz revelando una mezcla de orgullo y nostalgia. Es una de mis piezas favoritas. Recuerdo el momento en que lo pinté. Fue una tarde lluviosa en la que conocí a la modelo que inspiró la obra. Olivia miró a Renato con ojos de asombro. De verdad, es increíble. Mientras las niñas se emocionaban, Renato sintió un revuelo en su corazón. ¿Era posible que Paula hubiera sido esa modelo, la mujer que había capturado su alma? ¿Y dónde está ella ahora?, preguntó Giselle, con una voz que sonó más tranquila de lo que realmente se sentía. Alberto, viendo la curiosidad en sus rostros, respondió, ella se mudó hace años. No tengo noticias de ella, pero su imagen siempre vive en mis obras. Hay algo especial en la conexión que uno establece con un modelo. Renato sintió que la conversación se volvía más intensa. ¿Tienes alguna idea de cómo podríamos encontrarla?, preguntó, casi sin querer. La voz en su mente le advertía que debía ser cauteloso, pero la necesidad de conocer a Paula lo impulsaba. Alberto negó con la cabeza. Lamentablemente, no. La vida nos lleva por caminos diferentes, y a veces las personas desaparecen sin dejar rastro. Pero siempre hay una historia detrás de cada obra, un sentimiento que permanece. Renato sintió que el aire se volvía más denso, y su corazón latía con fuerza. La posibilidad de que Paula estuviera más cerca de lo que pensaba lo hacía tambalearse. ¿Era posible que un encuentro así hubiera estado predestinado? Mientras las niñas conversaban con Alberto sobre la obra y sus colores, Renato se perdió en sus pensamientos, la imagen de Paula en su mente. La búsqueda apenas comenzaba, y aunque había un camino incierto por delante, también había una chispa de esperanza. La vida de Renato estaba entrelazada con la de Paula, y mientras Olivia y Giselle buscaban al artista, él se daba cuenta de que su búsqueda personal también había comenzado. Al salir del estudio, Giselle se giró hacia Renato, su mirada llena de determinación. Gracias por venir con nosotras. Creo que esto es solo el principio. Olivia y yo estamos decididas a encontrar a Paula. Renato asintió, sintiendo que el peso de su secreto comenzaba a alivianarse. Sí, creo que deberíamos seguir buscando. Quizá encontremos algo que nos lleve a ella. Y en ese momento, supo que lo que habían comenzado no era solo una búsqueda artística, sino un viaje hacia el descubrimiento de sí mismo y de los lazos que los unían. La tarde se cernía sobre Barcelona cuando Renato, Giselle y Olivia se reunieron en la casa de Renato, un pequeño refugio repleto de recuerdos y arte. Las paredes estaban adornadas con sus propios dibujos y algunas de las obras que había ido acumulando a lo largo de los años, pero en su corazón, nada se comparaba al cuadro de Paula. ¿Qué año fue cuando pintaste el cuadro?, preguntó Giselle mientras se sentaban alrededor de la mesa, dispuestos a desenterrar el pasado. Olivia, con su curiosidad insaciable, hojeaba un álbum de recortes en busca de alguna pista que pudiera guiarles en su búsqueda. Renato se tomó un momento para reflexionar. Fue hace 5 años. En una tarde de otoño, recuerdo que llovía a cántaros. Fue un momento mágico, dijo, su voz casi susurrante. La imagen de Paula se desplegaba en su mente, la forma en que la luz danzaba en sus rasgos, el modo en que capturó su esencia en el lienzo. Entonces, eso significa que podríamos buscar en los archivos de galerías o exposiciones de ese año, sugirió Giselle,
que rápidamente sacó su teléfono y comenzó a anotar las fechas. Si podemos rastrear la exposición donde pudo haber estado, tal vez podamos encontrar más información sobre Paula. Olivia miraba con interés mientras su madre escribía. Y si encontramos otras obras suyas, sería increíble. Su entusiasmo iluminó la habitación, pero Renato sintió una punzada de ansiedad. ¿Qué pasaría si se enteraran de que Paula no era solo una modelo, sino un amor perdido que aún lo perseguía? Podríamos empezar buscando en las redes sociales, en grupos de arte de la ciudad. Tal vez alguien tenga información sobre esa exposición, continuó Giselle. Su voz, llena de determinación, hizo que Renato se sintiera aún más intrigado y nervioso. Se dispusieron a buscar juntos en el ordenador, explorando las galerías de arte locales y las publicaciones en línea. Las horas pasaron mientras se sumergían en el mundo del arte, revisando imágenes de exposiciones pasadas y buscando menciones de Paula. «Aquí está», exclamó Giselle, apuntando a una foto de una exposición de arte de 5 años atrás. Es una muestra en la Galería de Arte Moderno de Barcelona. Miren, el cuadro de Paula estuvo aquí. Renato sintió que su corazón se aceleraba. ¿Crees que podríamos contactar a la galería?, preguntó, casi en un murmullo. Tal vez tengan registros de los artistas que expusieron. Por supuesto. Voy a enviarles un correo ahora mismo, dijo Giselle, y comenzó a teclear rápidamente. Olivia, entusiasmada, saltó de su asiento y comenzó a investigar más sobre la galería, buscando cualquier pista que pudiera ayudarles. Mientras tanto, Renato contemplaba el cuadro de Paula colgado en la pared. Recordaba su fragorosa risa, la conexión que sintió cuando la pintó. ¿Sería posible que Paula todavía tuviera una chispa de amor por él, o solo sería un eco del pasado? Sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Después de unos minutos, Giselle se volvió hacia él. ¿Cómo te sientes, Renato? Sabemos que este cuadro es especial para ti. Su mirada era comprensiva, y él supo que no podía ocultar su verdad. Es complicado, confesó. La pintura de Paula siempre ha sido más que solo un cuadro para mí. Representa una época en mi vida llena de amor y anhelo. Cada trazo es un recuerdo de un momento que me gustaría revivir. Entendemos, dijo Giselle, su voz suave. Pero, ¿qué pasará si encontramos a Paula? ¿Te gustaría verla de nuevo? Renato sintió una mezcla de esperanza y miedo ante la idea. Sí, creo que lo haría. Pero tengo miedo de lo que podría pasar, y si ya no es la misma persona que conocí, y si todo lo que imaginé sobre ella era solo un sueño. La duda pesaba en su pecho. Olivia, que había estado escuchando atentamente, se acercó a él y le tomó la mano. No pienses así. A veces las personas cambian, pero eso no significa que no puedan volver a encontrarse. Quizás Paula también esté buscando algo. Con un ligero suspiro, Renato asintió. La inocencia de la niña lo hizo reflexionar. Quizás había algo más en esta búsqueda que simplemente encontrar a Paula. Tal vez era una oportunidad para descubrirse a sí mismo, y por qué había estado atrapado en su pasado durante tanto tiempo. Finalmente, el teléfono de Giselle sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La galería respondió. Dicen que tienen información sobre la exposición, y que tal vez puedan darnos más detalles sobre Paula y su contacto. Genial, vamos a llamarlos, exclamó Olivia, llena de energía. Renato sintió una oleada de nervios y emoción. Esta búsqueda no solo era un intento de encontrar a Paula, era un camino hacia el autodescubrimiento y la reconciliación con su pasado. A medida que se preparaban para hacer la llamada, la esperanza se encendía en su corazón. ¿Quién sabe qué maravillas y sorpresas les depararía el futuro? La búsqueda apenas comenzaba, y la magia de la vida les esperaba a la vuelta de la esquina. La mañana siguiente amaneció radiante en Barcelona, y Renato sentía una mezcla de ansiedad y esperanza mientras preparaba su desayuno.
Había estado reflexionando sobre la búsqueda de Paula y cómo había decidido no contarle a Giselle toda la verdad sobre el cuadro. Sabía que debía hacer algo para desviar la atención de su pasado y evitar cualquier confrontación con sus sentimientos. Después de unos momentos de indecisión, decidió llamar a su amigo Tomás, un artista de renombre que había colaborado con él en algunas exposiciones anteriores. Si había alguien que podía ayudarle a dar un giro a la historia, era él. «Hola, Tomás, soy yo, Renato», dijo, su voz un poco temblorosa al otro lado de la línea. «Necesito un favor. Estoy trabajando en algo complicado y necesito que me digas a Giselle que tú pintaste el cuadro que tengo en casa». «¿Qué, estás loco?», preguntó Tomás, sorprendido. «Ese cuadro es de Paula». «No puedo decir eso». «Lo sé, pero no quiero que Giselle descubra que fui yo quien lo pintó. Dile que lo compraste en una galería, pero que era un paisaje». «No puedo arriesgarme a que piense que tengo una conexión con mi pasado», explicó Renato, sintiendo el peso de la mentira que estaba a punto de construir. «Renato, eso es un desastre en potencia, ¿y si ella lo busca?». «La verdad siempre sale a la luz», advirtió Tomás, su tono grave. «Por favor, solo esto. Te prometo que te lo compensaré. No me dejarás en la estacada, ¿verdad?», insistió Renato, tratando de mantener la calma. «Está bien, pero no estoy seguro de que sea una buena idea». «Asegúrate de que Giselle no sepa nada más», concedió Tomás, finalmente. Con un suspiro de alivio, Renato colgó el teléfono, sintiéndose un poco más ligero. Pero en el fondo, la culpa comenzaba a apoderarse de él. ¿Qué estaba haciendo? La verdad lo perseguiría inevitablemente, y él lo sabía. Poco después, Giselle lo llamó para saber los detalles de la respuesta de la galería. «Renato, han sido muy amables. Me dijeron que Tomás fue uno de los artistas que participó en la misma exposición y me gustaría hablar con él sobre el cuadro». Renato tragó saliva, sintiendo su corazón acelerarse. «Sí, claro, pero Tomás me dijo que fue un error. El cuadro no era de Paula, sino un paisaje que pintó en su juventud», mintió, sintiéndose cada vez más atrapado en su propia red de engaños. «No puede ser», respondió Giselle, su voz llena de incredulidad. «He visto el cuadro y sé que hay algo especial en él. No es un paisaje cualquiera. Es la expresión de un sentimiento profundo, de algo verdadero». Renato sintió un tirón en su conciencia. «Quizás simplemente veas lo que quieres ver. A veces, los recuerdos pueden ser engañosos, Giselle». «¿Pero por qué querría Tomás decir eso?». «Él es un artista reconocido, no tiene sentido que se confunda», insistió ella. «Lo entiendo, pero Tomás está muy ocupado con su trabajo. Es posible que se haya confundido de cuadro». «No quiero que te hagas falsas esperanzas», Giselle dijo, intentando desviar la conversación. Giselle suspiró. «Tal vez tengas razón. Pero tengo que saber más. Quiero conocer al verdadero artista, a la persona que capturó esta imagen tan poderosa. Hay algo en ella que me resulta familiar». Renato sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La familiaridad que ella mencionaba era un recordatorio constante de Paula y de su amor perdido. «Podemos investigar más, tal vez en la galería te puedan ayudar. Pero lo que importa es que el arte te mueve, Giselle. Eso es lo esencial», dijo, tratando de suavizar la tensión. «Sí, tienes razón. Pero no me detendré hasta saber quién es el verdadero autor de esta obra», contestó ella con determinación. Cuando colgaron, Renato se quedó pensando en la espiral de mentiras en la que se había metido. A medida que se profundizaba su conexión con Giselle, más difícil se volvía mantener el secreto. La angustia crecía dentro de él. ¿Qué pasaría si Giselle descubría la verdad? La posibilidad de perderla era aterradora,
pero el peso de su mentira le resultaba aún más abrumador. El día avanzó entre el nerviosismo y la expectativa, y Renato sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Esa noche, mientras observaba el cuadro de Paula, sintió que la imagen cobraba vida, sus colores vibrantes palpitando con una intensidad que nunca había experimentado. Era como si Paula estuviera mirándolo, cuestionando sus decisiones, recordándole la belleza de la verdad. Renato se encontraba atrapado en un juego de ilusiones, y mientras se adentraba más en la búsqueda, cada decisión que tomaba lo alejaba de la posibilidad de reconciliarse con su pasado. La búsqueda de Paula prometía ser un viaje que no solo cambiaría su vida, sino que también definiría su futuro, y tenía que decidir si enfrentaría la verdad o continuaría escondiéndose detrás de sus propias mentiras. La tarde había llegado y con ella una brisa fresca que barría las calles de Barcelona. Renato y Giselle decidieron salir a caminar por el parque, con la esperanza de despejar sus mentes y encontrar un momento de tranquilidad entre la tormenta de pensamientos que los rodeaba. El cielo estaba cubierto de nubes, y el aire parecía cargado de la promesa de una lluvia inminente. Mientras paseaban, Giselle comenzó a hablar sobre su vida. «Sabes, cuando era más joven, tenía un sueño, ser actriz», confesó con una sonrisa nostálgica en su rostro. «Recuerdo que estaba tan emocionada por un papel que conseguí una vez. Fue en una pequeña obra de teatro aquí, en Barcelona». «¿De verdad?» «No lo sabía», respondió Renato, sorprendido por esta faceta de ella que nunca había imaginado. «¿Cómo fue eso?» Giselle se detuvo un momento, mirando hacia el horizonte, como si reviviera aquellos días. «Fue un día lluvioso y feo, como el que se avecina ahora. Me enteré de que había conseguido el papel mientras miraba por la ventana, observando cómo la lluvia caía sin parar. Me sentí tan emocionada que decidí festejarlo a pesar del clima. Compré un pastel y me senté sola en un café, celebrando mi pequeño logro». Renato sintió un escalofrío recorrer su espalda. El relato de Giselle resonaba en su interior de una manera inquietante. Ella estaba tan llena de vida y sueños, y al mismo tiempo tan vulnerable. Sin embargo, lo que más le impactó fue la coincidencia del día lluvioso. Era como si, de alguna manera, el destino jugara con ellos, conectando sus historias de una manera extraña. «¿Y cómo fue tu experiencia en el teatro?», preguntó, intentando mantener la conversación, aunque su mente estaba llena de preguntas y recuerdos. «Fue increíble. Aprendí mucho sobre mí misma y sobre el poder del arte. Pero, al final, no fue lo que esperaba. El papel no era lo suficientemente significativo y, al final, decidí dejarlo. Nunca volví a actuar», dijo Giselle, su voz llena de melancolía. «Eso debe haber sido difícil», respondió Renato, sintiendo una punzada de empatía por ella. «A veces, el arte nos lleva a lugares inesperados». «Sí, pero lo recuerdo con cariño. Esa obra fue el primer paso en mi camino, y aunque no fue lo que soñé, me ayudó a encontrarme a mí misma», explicó Giselle. Su mirada se volvió pensativa, y Renato sintió que había una conexión especial entre ellos, un entendimiento tácito de sus propias luchas y aspiraciones. «¿Te gustaría volver a actuar algún día?», preguntó Renato, buscando romper el silencio que había caído entre ellos. «Lo dudo. La vida me ha llevado por otros caminos», contestó ella, encogiéndose de hombros. «Pero siempre llevo en el corazón esa chispa de creatividad. A veces, me pregunto cómo sería si las cosas hubieran sido diferentes». La lluvia comenzó a caer, primero con gotas suaves y luego con más fuerza. Renato se detuvo un momento, dejándose empapar por el agua, sintiendo como cada gota era una metáfora de las emociones que estaban fluyendo en ese instante. Miró a Giselle, con su cabello empapado y sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y anhelo. «Es curioso», comenzó, sintiéndose repentinamente vulnerable, «porque tengo una pintura en casa que me recuerda a esos días de lluvia. La pinté hace años,
cuando aún creía que el arte podía cambiar mi vida. Es un retrato de una mujer, y siempre me ha parecido que tiene una historia propia, como tú. Giselle se detuvo, mirándolo con curiosidad. ¿De verdad? Me encantaría verlo. Tal vez hay algo más en esa pintura de lo que piensas. Renato sintió el peso de sus palabras. ¿Debía mostrarle el cuadro? Era una conexión con Paula que temía compartir, pero al mismo tiempo, sentía que era un momento que podía fortalecer su vínculo con Giselle. Quizás esta noche, después de la lluvia, puedo mostrarte el cuadro, propuso, sintiendo que su corazón latía con fuerza ante la idea. Me encantaría, respondió Giselle, su rostro iluminándose con una sonrisa. Estoy segura de que hay algo especial en esa obra. Mientras continuaban caminando bajo la lluvia, Renato no podía evitar preguntarse si el destino lo estaba guiando hacia una revelación. Las historias de sus vidas estaban entrelazadas de una manera que no podía ignorar. Cada paso que daban juntos lo acercaba más a enfrentar su propio pasado y, quizás, a encontrar la verdad detrás del cuadro que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. El día lluvioso se convirtió en un refugio de recuerdos compartidos y conexiones inesperadas, y mientras se acercaban a su hogar, Renato sabía que el encuentro con Giselle sería un punto de inflexión en su búsqueda. La vida, después de todo, tenía una manera peculiar de unir a las personas, y tal vez, en ese cruce de caminos, encontrarían no solo respuestas, sino también nuevas historias que contar. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio, y las calles de Barcelona brillaban bajo la luz de las farolas. Renato regresó a casa con Giselle y Olivia, sintiendo un torbellino de emociones en su interior. Mientras se acercaban al umbral de su puerta, su mente giraba en torno a una sola pregunta: ¿debía revelar la verdad sobre el cuadro? Una parte de él anhelaba contárselo todo a Giselle. Después de todo, ella había mostrado un interés genuino en la pintura y en la conexión que sentía con ella. Sin embargo, otro lado de Renato temía que su confesión provocara un revuelo. ¿Qué pasaría si ella se asustaba? ¿Y si se enojaba por haberle mentido? La idea de que ella pudiera mirarlo con desprecio lo llenaba de inquietud. Mientras descolgaba la chaqueta de lluvia y se dirigía a la sala, la imagen de Paula ocupaba su mente. La había idealizado durante tanto tiempo, creando un halo de perfección a su alrededor, pero ahora, en la presencia de Giselle, comenzaba a darse cuenta de que sus sentimientos por ella eran mucho más complejos. La espontaneidad y autenticidad de Giselle lo atraían de una manera que no había sentido en años. ¿Te gustaría ver el cuadro ahora?, preguntó Renato, tratando de ocultar su nerviosismo. El tono de su voz traicionó su ansiedad, y Giselle lo notó de inmediato. Sí, me encantaría, respondió con una sonrisa, ajena a la batalla interna que libraba Renato. Al llevarlas a su estudio, las luces suaves creaban un ambiente acogedor. Renato se detuvo ante la pintura, su corazón latiendo con fuerza. ¿Debería mostrarla y dejar que Giselle descubriera por sí misma su conexión con el arte? Podía sentir su mirada curiosa en su espalda mientras él se preparaba para desvelar el secreto. Finalmente, respiró hondo y se giró. Aquí está, dijo, señalando la obra. El retrato de Paula estaba colgado en la pared, brillando con colores vibrantes que parecían cobrar vida bajo la luz. Giselle dio un paso adelante, sus ojos se iluminaron al ver la pintura. Es hermosa, murmuró, acercándose para examinarla más de cerca. Renato observó cada pequeño gesto en su rostro, notando cómo sus rasgos reflejaban una mezcla de admiración y sorpresa. ¿Reconoces algo en ella?, preguntó Renato, tratando de leer sus pensamientos. Es tan familiar. Es como si la conociera, respondió Giselle, su voz casi un susurro. Renato sintió que su corazón se aceleraba al escucharla. ¿Podría ser que ella también sintiera ese extraño vínculo que él había sentido desde el primer momento? Sin embargo, la idea de confesar la verdad lo consumía.
La compró mi exesposa, dijo finalmente, sin mirarla a los ojos. Ella estaba allí cuando nos mudamos, y se la trajo. Giselle frunció el ceño, pero no parecía convencida. ¿Estás seguro? Porque hay algo en esa pintura, algo que me llama, comentó, su curiosidad evidente. Renato se sintió atrapado en su propia red de mentiras. Si revelaba que era el autor, temía que Giselle se sintiera decepcionada o traicionada. Quizás la compró porque tenía un estilo que le gustaba, sugirió, intentando desviar la conversación. Mientras conversaban, Renato no pudo evitar sentirse atraído por Giselle de una manera nueva. La forma en que sus ojos brillaban al hablar del arte, su risa suave y su pasión por la búsqueda de la verdad lo hacían sentir algo que no había experimentado desde que había perdido a Paula. Su idealización de la mujer en la pintura se desvanecía lentamente, dando paso a un interés genuino por Giselle como persona. ¿Te gustaría hacer una búsqueda más profunda sobre la pintura y el artista?, preguntó Giselle, su entusiasmo evidente. Podríamos rastrear las exposiciones del pasado. Tal vez haya algo que nos lleve a descubrir la verdad. Renato asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. La idea de buscar al artista junto a Giselle lo emocionaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de temor. Sí, claro, sería interesante, respondió, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos. Mientras hablaban, Renato se dio cuenta de que estaba en un dilema. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el miedo a perder a Giselle lo mantenía atado a su mentira. En su corazón, sabía que Paula y Giselle eran dos mujeres diferentes, pero la línea entre su pasado y su presente comenzaba a desdibujarse. La conexión entre ellos se fortalecía, y mientras compartían risas y sueños sobre el arte y la búsqueda del artista, Renato se encontró anhelando un futuro que nunca había imaginado. ¿Sería posible que, al enfrentar su pasado, pudiera construir algo nuevo con Giselle? Esa noche, mientras se despedían, su corazón estaba lleno de incertidumbres, pero también de un destello de esperanza. La lluvia podría haber cesado, pero en su interior, la tormenta de emociones apenas comenzaba. El sol se había asomado tras las nubes grises, llenando la sala de Renato con una luz cálida y dorada. A pesar de la belleza del día, Renato se sentía inquieto. La confusión que había acumulado en su pecho durante las últimas semanas lo había dejado agitado. Miraba el retrato de Paula, que todavía colgaba en la pared, y su mente daba vueltas sobre cómo se había enredado en esta historia de mentiras y sentimientos complicados. Mientras preparaba el desayuno, pensó en Giselle y en cómo había disfrutado de sus conversaciones. Había algo en su risa que iluminaba incluso los días más oscuros. Sin embargo, la culpa lo consumía. Había cometido un error al mentirle sobre la pintura, y ahora temía que esa mentira pudiera romper la conexión que estaban formando. Con cada día que pasaba, la idea de que debía dejarla ir se hacía más fuerte. Decidido a aliviar su carga, Renato tomó una decisión inesperada. Mientras empacaba algunas cosas, miró hacia el cuadro una vez más y sintió una oleada de determinación. Giselle debería tenerlo, pensó. Ella es la que realmente lo aprecia. Esa tarde, mientras Giselle y Olivia llegaban a su estudio, Renato las recibió con una sonrisa nerviosa. En sus manos sostenía la pintura, envuelta con cuidado en papel de seda. «Quiero regalarte esto», dijo, extendiendo el cuadro hacia ella. Giselle miró la envoltura con sorpresa, sus ojos abriéndose como platos. «¿De verdad? No puedo aceptarlo». «Es tu obra, Renato», respondió, intentando rechazar el gesto. «Por favor, tómalo». «Siento que deberías tenerlo», insistió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La idea de que Giselle lo tuviera era casi un alivio para él, pero al mismo tiempo, el temor a lo que esto significaría lo invadía. Finalmente, Giselle aceptó el regalo con una sonrisa brillante. Al deshacer el envoltorio, su rostro se iluminó con asombro al descubrir el retrato.
Es increíble, y se llama Paula, murmuró, casi en un susurro. Es tan curioso, porque Paula es mi segundo nombre. Renato se congeló. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco inquietante. Su mente comenzó a conectar los puntos, su corazón latía con más fuerza. ¿Cómo es eso posible?, preguntó, sintiendo que la realidad se desvanecía a su alrededor. Giselle, notando su reacción, continuó, mi madre siempre me ha dicho que me pusieron ese nombre porque era un homenaje a su amiga de la infancia. Ella vivió en Barcelona, y mi madre tiene recuerdos tan vívidos de esos años. Renato sintió que el aire se le escapaba. ¿Recuerdas bien ese año?, preguntó, casi en un susurro. ¿En qué año fue? Fue en 1998, si no me equivoco. Recuerdo que era un año lluvioso, pero también lleno de alegría. Celebré mi cumpleaños allí, explicó Giselle, su mirada perdida en el recuerdo. 1998, repitió Renato, sintiendo que todo su mundo daba vueltas. Aquella era la misma fecha en la que había pintado el retrato de Paula. Yo estuve en Barcelona ese año también. Un silencio pesado se apoderó de la habitación mientras ambos se miraban a los ojos, cada uno lidiando con el torrente de emociones que los invadía. Renato no podía negar la conexión que sentía hacia Giselle, ni el creciente deseo de descubrir si ella era realmente la musa que había anhelado durante tanto tiempo. Giselle frunció el ceño, su expresión era de curiosidad y confusión. ¿Tú estuviste allí? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Renato, atrapado entre la necesidad de decirle la verdad y el miedo a perderla, se quedó en silencio. No sabía cómo explicarlo, dijo finalmente, sintiendo que la verdad podía desmoronarse en cualquier momento. Es complicado. La tensión en la habitación creció. Renato sabía que su mentira lo había llevado hasta aquí, pero la idea de perder a Giselle lo llenaba de terror. ¿Y si te dijera que siento que te conozco de otra vida?, se atrevió a preguntar. Giselle lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y vulnerabilidad. De otra vida, repitió, como si intentara procesar lo que había escuchado. Eso suena loco, pero hay algo en todo esto que se siente real. Es como si nuestras historias estuvieran entrelazadas. Renato sintió un profundo anhelo de abrirse por completo, pero la voz de la razón lo frenaba. Quizás debamos averiguarlo juntos, sugirió finalmente, deseando que el camino hacia la verdad no fuera tan complicado. Tal vez al buscar al artista, también descubramos algo más sobre nosotros mismos. Mientras el sol se ponía y la luz del día se desvanecía, Renato sintió que una nueva historia estaba a punto de comenzar. Pero, al mismo tiempo, sabía que su secreto era un peso que no podría llevar por mucho tiempo. La revelación lo esperaba en el horizonte, y él se preguntaba si algún día podría tener el valor de enfrentar la verdad que lo atormentaba. Con el cuadro en manos de Giselle y el misterio del pasado acechando a su alrededor, Renato se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad apenas había comenzado. La noche había caído, y la habitación estaba iluminada por la suave luz de una lámpara que creaba sombras danzantes en las paredes. Renato y Giselle se sentaron en el sofá, el cuadro de Paula aún reposando entre ellos, un puente entre sus historias, pero también un recordatorio de la verdad no dicha que pesaba sobre Renato como una losa. Después de unos momentos de silencio, Renato sintió que debía hablar. Era hora de desnudarse ante la verdad, de dejar de esconderse detrás de sus mentiras. Giselle, comenzó, su voz temblando ligeramente, hay algo que necesito decirte. Ella lo miró, sus ojos llenos de curiosidad y un poco de desconfianza. ¿Qué es?, preguntó, la inquietud en su tono palpable. Renato respiró hondo, preparándose para enfrentar lo que había temido durante tanto tiempo. Esa pintura la hice hace muchos años, y la llamé Paula porque en ese momento, yo tenía una imagen idealizada de lo que era el amor. Años después, vi a una mujer en la calle de Barcelona, bajo la lluvia,
y me inspiró a crear ese retrato. Pero lo que no te he contado es que cada vez que veo a una mujer que me recuerda a ella, siento que es una conexión. Giselle frunció el ceño, y Renato notó el destello de confusión en su mirada. ¿Conexión? ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque estaba asustado, confesó Renato, sintiendo que la verdad se deslizaba de sus labios como un río que no podía detener. Me preocupaba que pensases que estaba loco, que había idealizado a una mujer que nunca conocí de verdad. Paula no es solo una figura en un lienzo, era un sueño que he llevado conmigo por años. Y cuando te vi, sentí que todo se entrelazaba de nuevo. Giselle se quedó en silencio, procesando lo que había escuchado. Renato continuó, sintiendo que tenía que aclarar más. Sé que esto suena extraño, pero en mi mente, cada vez que pensaba en la pintura, era como si Paula cobrara vida. Tu nombre, Giselle, resonaba en mí porque una vez vi un bolso en el que había una P dorada, y no sé por qué, pero sentí que tenía que llamarte así. Así que elegiste el nombre por un bolso, replicó Giselle, entre divertida y furiosa. ¿Y ahora resulta que pensabas que yo era una especie de musa de tu pasado? Exacto. Pero nunca quise que esto se volviera una locura, admitió Renato, sintiendo como la tensión aumentaba en el ambiente. No esperaba que llegáramos a esto, a esta conexión. Solo quería disfrutar del tiempo que pasábamos juntos y no arruinarlo con mis fantasías. Es raro, Renato. Todo esto es muy raro, dijo Giselle, cruzando los brazos, su expresión un torrente de emociones. Por un lado, me siento halagada de que hayas pensado en mí como algo especial, pero por otro, me molesta que hayas idealizado a alguien que no existe. No soy Paula. Soy Giselle. Lo sé, contestó Renato, sus ojos reflejando sinceridad. No es justo que te haya puesto esa carga. Pero te prometo que estoy aquí, en el presente, y quiero conocerte a ti, no a la idea que tenía de Paula. Giselle lo miró con un aire de mezcla de furia y curiosidad. Me gustaría que esto no fuera tan complicado. Me gusta pasar tiempo contigo, pero esta situación me confunde. Siento que estamos navegando en un mar de ilusiones. ¿Qué puedo hacer para que todo esto tenga sentido?, preguntó Renato, su voz cargada de desesperación. No quiero perderte, Giselle. Te estoy ofreciendo mi verdad, y te necesito en mi vida. Giselle tomó una profunda respiración, su mirada se suavizó un poco. Quizás podamos empezar de nuevo, sugirió, su voz más suave. Empezar a construir algo auténtico, sin fantasías ni sombras del pasado. Eso suena perfecto, respondió Renato, sintiendo que la presión en su pecho comenzaba a disiparse. Quiero aprender sobre ti, sobre tu vida, no sobre la imagen que tengo en mi mente. Bien, dijo Giselle, aunque aún había una sombra de duda en su mirada. Podemos intentarlo, pero necesito que seas completamente honesto conmigo de ahora en adelante. Renato asintió, sintiendo que habían dado un paso importante, aunque el camino seguía siendo incierto. Mientras miraban el retrato de Paula, ambos comprendieron que sus historias, aunque entrelazadas con el pasado, estaban listas para forjar un nuevo futuro. Con la determinación de construir algo real, comenzaron a explorar las posibilidades de su conexión, dejando atrás las sombras de la idealización y el misterio. La luz del día se deslizaba a través de las ventanas de la casa de Renato, iluminando el espacio de una manera cálida y acogedora. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de tensión. Después de su reciente conversación, Giselle no podía quitarse la imagen del cuadro de Paula de la mente. La idea de ser comparada con una idealización que Renato había alimentado durante años le resultaba angustiante. Mientras Renato organizaba algunos objetos en la sala, Giselle se acercó al cuadro. Miró el retrato de Paula, con sus colores vibrantes y la expresión serena que había cautivado a Renato. Con una decisión repentina, Giselle se volvió hacia Renato y, con la voz temblorosa,
dijo, no quiero que sigas pensando que soy ella. Renato la miró confundido. ¿Qué quieres decir? No quiero que me veas como la personificación de tu ideal. No soy Paula, declaró Giselle, su voz resonando con firmeza. No quiero que nuestra relación se base en un cuadro, en un sueño que nunca fue real. Giselle, no estoy pensando en Paula de esa manera, intentó tranquilizarla Renato, pero ella no lo escuchó. Sí, lo estás, interrumpió ella. Ese cuadro te ha mantenido atrapado en el pasado. Me estoy sintiendo como un eco de alguien que no soy. Así que, sin pensarlo dos veces, Giselle se acercó al cuadro y, con una fuerza inesperada, lo arrancó de la pared. No, exclamó Renato, tratando de detenerla, pero ya era demasiado tarde. Giselle dejó caer el cuadro al suelo, el cristal que lo protegía estalló en 1000 pedazos, y los colores vibrantes se desdibujaron con la luz del día. La escena quedó congelada en el tiempo, un silencio profundo envolvió la habitación mientras ambos contemplaban la destrucción. La ruptura del cuadro no solo había destruido una pintura, sino que también había fracturado un vínculo que apenas comenzaba a formarse. Giselle sintió una mezcla de alivio y tristeza. No quiero que eso nos defina, susurró, mientras se alejaba del despojo del cuadro. Renato se quedó de pie, paralizado. Pero, eso era importante para mí, murmuró, su voz un eco de dolor y confusión. No era solo un cuadro, era una parte de mi historia. Era una historia que ya no necesitas, respondió Giselle, su voz resonando con una firmeza que no había tenido antes. Es tiempo de escribir una nueva, juntos. Mientras tanto, en la casa de al lado, Olivia, la hija de Giselle, había estado escuchando a escondidas. Al enterarse de lo que había sucedido, corrió hacia su amiga Visus, con una chispa de alegría en sus ojos. Tienes que escuchar esto. Creo que la mamá de Giselle y Renato están destinados a estar juntos, exclamó, rebosante de emoción. ¿Por qué lo dices?, preguntó Visus, intrigada por la efusividad de su amiga. Porque Giselle acaba de romper el cuadro. Eso significa que ella quiere comenzar algo nuevo. Es como si hubiera liberado a Renato de su pasado, explicó Olivia, imaginando un futuro lleno de posibilidades. Es un nuevo comienzo, como en las películas románticas. Visus sonrió, sintiendo la chispa de la esperanza. Tal vez tengas razón. Ellos realmente tienen algo especial, aunque no lo vean todavía. Ambas niñas comenzaron a fantasear sobre cómo podrían ayudar a sus padres a unirse, soñando con momentos de felicidad y risas. Olivia, con su optimismo infantil, se imaginó escenarios donde Renato y Giselle podrían enamorarse, dejando atrás las sombras del pasado. Mientras tanto, en la casa de Renato, la tensión aún flotaba en el aire. Renato miró los restos del cuadro, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Realmente podía dejar ir a Paula y abrazar lo que estaba surgiendo entre él y Giselle? Lo siento, Renato, murmuró Giselle, su voz suavizándose. No quise hacerte daño. Solo quiero que podamos ser nosotros, sin fantasías. Él se volvió hacia ella, sus ojos llenos de comprensión. Tal vez sea el momento de soltar el pasado, de construir algo nuevo. Pero, una pausa llenó la habitación. ¿Podemos hacerlo juntos? Gisela sintió, sintiendo que la presión del pasado comenzaba a aliviarse. Sí, juntos, dijo, sintiendo que, aunque el camino sería difícil, había una luz de esperanza que brillaba ante ellos, un futuro por descubrir, uno que ya no estaría definido por un cuadro, sino por la autenticidad de su conexión. Los años pasaron, y la vida de Renato, Giselle, Olivia y Visus se entrelazó en un hermoso tapiz de recuerdos y momentos compartidos. Las sombras del pasado se desvanecieron, y lo que una vez fue un cuadro roto se convirtió en un símbolo de su nueva vida juntos.
Renato había aprendido a dejar atrás sus fantasías y a abrazar la realidad que había construido con Giselle, una relación cimentada en el amor, la confianza y la sinceridad. Una tarde de primavera, la familia decidió regresar a Barcelona, el lugar donde todo había comenzado. Con el sol brillando sobre la ciudad, las calles vibraban con una energía única que les recordaba a los días en los que todo parecía posible. Esta vez, sin embargo, el viaje tenía un propósito especial. Renato quería capturar en un nuevo lienzo la esencia de su vida actual. Mientras caminaban por las coloridas calles, Giselle y las niñas se reían y compartían historias, creando nuevos recuerdos en cada esquina. Renato los observaba con una sonrisa, sintiendo que la vida había tomado un rumbo que jamás había imaginado. A medida que se acercaban al parque donde había pintado a Paula, un torrente de nostalgia lo envolvió. «Quiero hacer algo especial», dijo Renato, deteniéndose frente al lugar donde una vez había encontrado a Paula en medio de la lluvia. «Quiero pintarlas a todas juntas, como lo hice con Paula». Giselle lo miró, sorprendida pero emocionada. «¿A todas nosotras, realmente quieres hacerlo?» «Sí», afirmó él, sintiendo la determinación crecer en su pecho. «Quiero que el cuadro represente nuestra historia, el amor que hemos construido. Paula fue parte de mi vida, pero ahora tengo a todas ustedes». Olivia y Bisú se miraron, entusiasmadas por la idea. «Vamos a ser modelos», gritó Olivia, saltando de alegría. El día siguiente, Renato preparó su caballete en el parque, rodeado de los árboles en flor y el suave murmullo del viento. Con Giselle, Olivia y Bisú posando ante él, comenzó a trazar el contorno de sus figuras, capturando no solo sus rostros, sino también la esencia de cada una. Las horas pasaron, y el lienzo fue cobrando vida con los colores vibrantes que Renato había aprendido a usar con más confianza. Mientras pintaba, una oleada de felicidad lo invadía. No solo estaba creando una obra de arte, sino que estaba cimentando su presente y su futuro. Cada pincelada le recordaba la alegría de ver a Giselle sonreír, la risa contagiosa de Olivia y la curiosidad exploradora de Bisú. Se dio cuenta de que este nuevo cuadro no era solo una obra maestra, sino un tributo a la familia que había formado, un collage de amor y autenticidad. Cuando finalmente dio los últimos toques al cuadro, se apartó para admirar su trabajo. Las imágenes de Giselle, Olivia y Bisú estaban perfectamente capturadas, pero también había un lugar especial reservado para Paula, como un recordatorio de que el pasado siempre tendría un lugar en su vida, pero que ya no lo definía. «Es hermoso, papá», dijo Olivia, sus ojos brillando de admiración. «Nos vemos tan bien». «Es un homenaje a nosotras», añadió Bisú, sonriendo con orgullo. Giselle se acercó a Renato y lo abrazó con fuerza. «Gracias por hacer esto. Este cuadro representa nuestro viaje, nuestra historia. Y lo mejor es que aún hay mucho por venir», respondió Renato, sintiendo que el futuro era tan brillante como los colores en su lienzo. Con la puesta de sol bañando el parque en tonos dorados, la familia se sentó frente al cuadro, hablando de sus sueños y las aventuras que aún les esperaban. Las risas y las promesas llenaron el aire, creando un nuevo capítulo en su vida juntos, uno que se atesoraría para siempre. Mientras la noche caía sobre Barcelona, Renato miró a su alrededor, sintiéndose lleno de gratitud. Había aprendido que el verdadero arte no solo se encontraba en los lienzos, sino también en las relaciones que cultivamos, en los momentos que compartimos y en el amor que nos une. Así, con un corazón lleno de esperanza y amor, Renato supo que su historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba.